Este de aquí es el primer Blox Fruit de la historia de todo Roblox y como podéis ver se ve bastante feo. Y así como este hay muchísimos otros juegos que estaremos probando a lo largo de este vídeo. Y te recomiendo quedarte hasta el final del vídeo porque hay un juego ultra secreto que incluso fue hasta borrado de Roblox. Pero tengo un problema y es que no sé si nos va a dar tiempo a observar todos y cada uno de los juegos, por lo que vamos a ir rápido con el primero antes de que sea borrado. Y como estáis viendo, esto de aquí era el Blox Fruit de antes. Sí, estamos hablando de un Blox Fruit que incluso tiene la música oficial del juego. Todo se siente un poco bastante antiguo, anticuado, tiene frutas y todo esto que realmente luego en el juego oficial nunca llegaron a estar. El Luffy GR5 y también el sombrero de paja y también el de marine, porque esto era la opción número 1, la elección de si quieres ser marine o pirata. El HUD que todo el mundo conocemos y los diferentes dummies que luego fueron cambiados por bosses y enemigos. Más que un juego, parece una zona experimental para los administradores de este juego donde empezaron a probar cosas como por ejemplo, fijaros, tenemos la Dodge, no sé si va a funcionar, sí, de hecho sí que funciona, aunque son habilidades como estas realmente en el juego actualmente no están. Bueno, esta sí que puede llegar a estar. A ver, tenemos por aquí más cosas. Esto es bastante parecido y bueno, esto sí que es obvio que en Blox Fruit sí que existe. Además tenemos más cosas como el combate, la Yoru, que bueno, esta era la versión original, pero por temas obvios en el juego actual no está. El GR3, cosa que en su momento probaron y es curioso porque en el juego no está. Pero lo único que os puedo decir es que en este juego no sé quemar ni nada, simplemente me da la sensación de que era una zona de experimentos de los administradores. Pero este siguiente juego todavía se ve peor, aunque es muy antiguo, no es tan antiguo como el último que veremos, pero ya estáis viendo que bueno, aquí sale Piratas Submarines, era otro Blox Fruit también, un poco más antiguo, Piratas de la Tormenta Infernal o de Profundidades, vamos a pillar a los piratas. Bueno, esto la verdad que se ve incluso peor que el de antes, o sea, aunque tiene verdad que un mapa, fijaros, esto es horrendo, traspaso lo que es la taberna, la party bar, niveles, el HUD se ve súper antiguo, tenemos ataques pero sin animación y lo que pasa es que se ve que pega pero no hace nada, o sea, esto es muy raro. Aquí ya se puede ver cómo tenemos aquí una brújula que nos llevaría a lo que es la misión del juego, el avance ya con misiones, incluso bandidos, que sí que los tenemos en el Blox Fruit. Mira, incluso el daseo, fíjate en el daseo, y menos mal, la verdad, como todo ha cambiado, el HUD, literalmente todo ha cambiado un montón. No me puedo cargar ni a un NPC, eso es muy mal juego, era una versión muy antigua. Solo hace falta ver este botón de aquí, tripulación, fijaros el sistema que tenía este juego, o sea, este Blox Fruit antiguo, text, nombre de la tripulación. A ver, crear tripulación. Es que no me dejan ni crearla, ni crear nada. Madre mía, esto era horrible. El siguiente juego, que es también muy antiguo, hablamos que hemos avanzado a el 2010 con un juego llamado Escapa de la Inundación. Esta era la portada del juego, Flood Escape o Flood Escape. Fijaros la cantidad de favoritos que tenía, las visitas que tuvo en su momento y que sigue teniendo, y que fue actualizado curiosamente hace poco tiempo, hace un par de años, aunque actualmente hay muy poca gente. ¡Oh, Dios! Pero esto no es antiguo, esto es viejísimo, OG, más viejo que la gallina y el huevo. Dime, vamos a jugar, pestaña, ok. Para comenzar, tus pistolas se guardan automáticamente. Training, no, pasamos directamente a lo que es el Float. Ah, no, eso es el juego nuevo que han sacado, porque al parecer hay otro juego. Wow, pero todo se ve ultra antiguo. Todo se ve muy antiguo. Fijaros, el problema que estoy viendo es que no puedo saltar como tal. No se puede hacer, ¿cómo decirlo? Ningún sprint ni nada. A ver, ¿esto qué es? Vale, activo esto. Y ahora, ¿qué pasa? El agua está subiendo, ¿no? Está no entrar. Ah, porque tengo que ir por allí. No veas tú, el agua está subiendo. No me da tiempo ni para atrás. No me da tiempo ni para atrás, tú. Acabo de perder, literalmente, se puede decir. Espérate que soy buenísimo. ¡Ah! Lo salvadita en el último momento. Bien, ¿y ahora qué? ¿Y cómo llego yo ahí? Vale, pues por aquí saltamos y avanzamos. Wow, es que no te explican absolutamente nada, pero aquí estamos en la siguiente zona. Oye, la verdad que este juego se siente bien, ¿eh? A ver, hay que ser rápido. Esto creo que tengo que tocarlo también. Vale, uno está tocado, otro, tocamos otro, tocamos otro y nos falta uno más. ¡No! ¡Veas! Acabo de ser destruido. ¡Wow! Esto era en modo medio. Ok, ahora somos una barbaridad de gente la que estamos aquí ahora mismo. Y lo bueno que tiene este juego es que fue referencia de otros juegos más nuevos, básicamente del tema de la categoría obvious, parkours y cosas de esas bastante llamativas que a la gente le gusta tanto. Pues eso es gracias prácticamente a juegos como este de su época. El juego realmente es bastante básico. Son un par de parkours, va subiendo el agua, que en otros juegos actuales es la lava, y básicamente tienes que escapar. Y hay una tensión, la música está bastante bien. La tensión hace que te pongas de los nervios y que tengas que escapar rápidamente de este lugar. Estamos en la habitación final. Encuentra el código para escapar. Esto no lo he hecho nunca. Ok, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? No lo entiendo. ¿Cómo? Ah, vale, lo hemos hecho. La verdad, si alguien sabe cómo hemos hecho esto, a mí me vendría bien saberlo. Me he escapado, pero el agua me pilla porque es un juego de 2010.
verdad se ve viejo, pero bastante bien conservado. Me da pena que actualmente no tenga tanta gente, pero muy bueno. Zombie Rush es el siguiente juego y espero que me dé tiempo antes de que sea borrado. Creado en 2013, actualizado literalmente hace un mes. Tiene 34 personas, pero 700 millones de visitas, más que el de antes. Sobre todo este juego lo petó una barbaridad en 2015 y 2016, prácticamente pocos años después de haber salido este juego. O sea que se ve que fue muy popular y yo no sé si alguno de vosotros me ha jugado alguno de estos juegos. Yo la verdad no los he jugado nunca, pero tienen pinta de sí, ser bastante OG. Fijaros, ronda 7, 15 zombies restantes. Es la verdad que un juego muy básico, no tiene nada del otro mundo. Creo que incluso conforme vayamos avanzando iremos consiguiendo, ahí está, niveles, y con los niveles podemos mejorar. Mira, mata a zombies. Pero esto cuesta Robux. Mira, ahora quito mucho más daño, quito bastante más daño, me los cargo más fácil. Mira, un zombie de plata, por lo visto incluso había zombies de rarezas diferentes. Oye, pues para la época creo que estaba bastante decente. Ronda 10. ¡Hola! Un zombie diamante bruto. Espérate, hay que reventarlo. Eso nos ha dado un montón de nivel. Estamos al nivel 3, creo que está God. Una cosa es verdad, el mapa la verdad me gusta. Sé que para la época estaba bastante bien. El tema de los HUDs, lo que es los dibujitos, los minimapas y todas estas cosas que hay aquí, muy antiguos. Se ven muy viejos. Incluso te diré que el mapa me recuerda a Homer Simpson. Los Simpson, no sé si tendrá incluso algo de copyright. Esto es una espada, en principio. ¿Qué me estás contando? ¡Hola! Que me lo cargo de un puñetazo. ¡Hola! Mira. Oye, pero esto está más fuerte que nada. Toma. Mira, puedo equiparme una escopeta equipada. ¿Y dónde está? Vale, va con retardo. Pero literalmente nos acabamos de equipar todo lo que nos han dado. ¡Hola, bestia! Que no solo había zombies, sino que había cosas extrañas. Mirad eso por ahí. Eso es un esqueleto fantasma. Supongo que tiene mucha vida, aunque a lo mejor con esto me lo cargo. Mira. ¡Hola! ¿Qué me estás contando? No le quito vida. Lo que me raya de este juego es que no tienes una forma así tal cual visual de ver cómo mejorar tus armas y tal. Bueno, aquí tienes una cosa de misiones, pero por Robux, cosa rara. Para ser de 2013, creo que el juego no está nada mal, aunque entiendo que si no hay mucho cambio, al final te acabas aburriendo. Call of Robloxia es el siguiente juego, pero no me lo puedo creer. Este juego ha sido borrado por Roblox, pero como veis, era un juego bastante serio de disparos, parecido como el que acabamos de jugar, entiendo yo, pero bueno, con zombies y bueno, con temas de licencias algo complicadas, con copyright seguro. Creado en 2009, no tenemos nada sobre él. Tristemente, tendremos que pasar al siguiente. Teniendo en cuenta que Roblox fue lanzado en 2006 y en 2008 sacaron un juego llamado Trabaja en una pizzería, que tiene 4.800 personas activas a día de hoy, que tiene 5,4 billones de visitas, actualizado literalmente hace unos días. Es probablemente de lo que mejor se ha conservado con el tiempo. Aquí estamos, amigos. Ok, vamos a empezar el día de hoy. Por lo que... estoy desnudo. Bueno, estoy enseñando mis pechotes. Soy increíble, mazados. Este juego, lo que hizo en su momento, porque estamos hablando de la prehistoria de Roblox, amigos. Esto es una locura. Este juego es, como estáis viendo, como un roleo. El roleplay primitivo sin esto todavía haber existido. O sea, es que es como que no, las cosas no me llegan a cuadrar de lo loco que era esto. Vale, ¿y qué hago yo para conseguir chamba? Bueno, por lo visto, me acabo de coger un móvil. ¿Tenemos la mejor pizza? ¿Su pedido, por favor? No estoy segura aún. Bueno, pues vete un poquito de aquí, ¿no? Me estás molestando. Vale, ¿quieres esa pizza? Ok, te la ponemos por aquí. Gracias y ya está. Bueno, esto sí que se ve bastante antiguo, ¿eh? Creo que están conservando cosas a posta para que se vea el juego súper viejo. Mira, no estoy entendiendo nada. No entiendo nada. Aquí hay una persona que acaba de prenderse fuego totalmente. ¿Y yo que tengo aquí una burbuja al lado? ¿Por qué? Bueno, sigamos a ver qué quieres tú de esta persona. ¿Qué quiere? Qué buena suerte, ¿qué puedo conseguirte? Aquí tienes una pizza por aquí. Vale, la pizza va a lo que es el restaurante, a lo que es a la cocina, perdón. Y la persona hace lo que es la pizza, la masa y todo. Entonces, una vez eso, ya sale. Yo no me tengo que encargar de nada más, porque soy el cajero. Por lo visto, este juego tiene además roles. Es que está bastante bien recreado. Fijaros, tenemos cajero, en mi caso soy yo solo. Luego tenemos cocinero, empaquetador, repartidor, proveedor y descanso. Ser repartidor. Yo quiero ser repartidor, literalmente. Ahora me he convertido en repartidor. ¿Y ahora qué hago? Vale, esto se mete aquí, ¿no? Vale, fíjate tú. Cogemos lo que es la caja de la pizza. Vale, mira, cheque. Acabo de canjear 120 monedas que acabo de conseguir. Vale, esto es muy antiguo, se ve. Vale, cogemos la pizza, la guardamos por aquí, la cortamos, la cerramos y la llevamos ahí. Empaquetamos y ahora sí, perfecto. Pasamos a la siguiente. Hay una persona que me ha dicho, Berto, por favor, ves a la casa, a la cocina. No quiero ir a la cocina, amigo. Si te sales de la tienda, fijaros cómo se nota sobre todo lo antiguo de él. Esto, en principio, es, bueno, un terreno vacío, con un parque al fondo, con un bosque por allí, con una isla y poco más, la verdad. Y el vecindario donde en principio vivimos está por el fondo. Y fíjate, el roleo literalmente aquí arriba. Se pone a dormir, ahora se pone a aplaudir. Todo esto, hablamos de un juego de 2008, literalmente al principio de todo Roblox. El roleo ahora se trata de repartir. Y en principio podemos coger esto, sería increíble. Podemos coger
coger, no me lo puedo creer, puedo coger coches. Entonces cogemos el coche. Oye, esto para la época, es que fijaros cómo el modelaje de este coche es ultra random. Ah, no puedo subir por aquí, terrible. Y mi personaje se acaba de buguear y ahora me he vuelto un tío con una gorra. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Te entrego por aquí tu pixita. Venga, que aproveche tu pizza. Esto está muy bueno, ¿qué tal mi inglés? Creo que es suficiente para ver que el juego está bastante viejo. Tiene mucha gente activa y el juego conserva todo lo prehistórico de él. Pero todavía queda algo más viejo. Guerra de Torres, creado en 2008. 0 personas activas. Esto que no haya nadie creo es porque lo han borrado alguna vez, Wow, esto es bastante triste. Fijaros todo lo que tenemos por aquí. Bueno, no hay nadie ahora mismo en el juego. Tenemos armas, tenemos cohetes, tenemos bombas, tenemos un poco de todo. Lo que pasa es que no hay gente. El juego está vacío. Literalmente lo que estamos viendo aquí es, en la actualidad, los Bed Wars de Minecraft y también dentro de Roblox. Básicamente eran juegos en los que estabas en uno de los lados y tenías una cama que tenías que resguardar, defender básicamente de los demás. Si rompen tu cama, desapareces. De ahí avanzaron a juegos como Skywars y cosas que actualmente también están en Roblox. Pero la verdad, el pobre se siente muy vacío. Pero por suerte he encontrado este otro juego que es el mismo, solo que está como creado en 2017, actualizado literalmente hace un mes. Se ve bastante viejo igual, Os tengo que decir que probablemente lo que hayan hecho con este juego es recondicionarlo a los años. Y mira la casa, tío, está cayendo. Esto es muy raro. Ahora sí, definitivamente esta es nuestra base y el objetivo es reventar las de los demás. Vamos a ver, porque creo que esto tiene físicas. No tiene tantas físicas como me pensaba. Pero bueno, el objetivo está claro, es reventar a los demás enemigos que tengamos por ahí. Fíjate, eso se acaba de caer. Entonces entiendo que sí que tiene físicas, las cuales todavía no estoy entendiendo. Tenemos un montón de armas. A ver, toma. Vale, esto... ¡Hola! Mira, me acaban de reventar lo que es la base ya. Buah, os tengo que decir que esto se siente muy antiguo, muy antiguo. Fijaros, para construir por aquí. Toma. ¡No muere, tío! Madre mía, ¿cómo revientan? Wow, no entiendo absolutamente nada. De hecho, ya no puedo avanzar desde aquí. Entonces, creo que tendré que romper desde aquí. No sé si es que hace algo. Mira, eso lo acabo de hacer yo, literal. Para ser de la época, ser tan antiguo, os tengo que decir que el tema de las físicas que tenga esto está curioso. Fijaros cómo va rompiéndose absolutamente todo. ¡Oh, nos vamos! Directamente con lo que sería este juego en la actualidad, cómo hubiera evolucionado. Y es que así es como se vería. Este es el juego más famoso de Roblox, de Bed Wars. Aquí tenemos una cama en la cual tenemos que defender y nos van dando pues un montón de cosas, kits, como veis. Y bueno, este juego se puede jugar tanto en primera persona como en tercera persona como tal. Bueno, ese tío, por lo que sea, no lo ha contado. Y va en mi equipo. Mira, aquí tenemos enemigos. Golpea. Somos dos. Toma. ¡No! Pero bueno, como veis, hay muchos tryhards. Y espero que en el último juego, antes de que se borre, lo podamos ver. Porque, amigos, en 2007, el año después del lanzamiento de Roblox, sacaron el juego más mítico, el primero de los juegos, llamado clásico Cruces. En inglés, Crossroad, aunque ahora mismo tiene 20 personas, tuvo éxito en su momento. Y este juego no deja de ser un juego que se ha visto un montón de veces, que a día de hoy sigue estando de muchas formas diferentes, y es una pelea contra otros tíos. Y ya está, fíjate, te pegas con otros en una zona tal cual así. Esto es lo que es el mapa. Esa luna es literalmente la que utiliza Bloodfruit. Cohetes, todo esto de aquí abajo lo que acabamos de ver en el juego de antes, porque usaban lo mismo, literalmente todos, los mismos materiales. Pero estos de aquí, aunque se vean horrendos ahora mismo, horribles, ni HUD, no hay nada, simplemente está esto de aquí abajo y ya está, es súper básico. Todos tienen algo en común, y es que empezaron creyendo en la plataforma, creyendo en Roblox, y aunque no lo sabía, gracias a estos juegos, Roblox es a día de hoy lo que es. Y bueno, chicos, recordaros que podéis ver el vídeo que sale aquí justamente en pantalla. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, like. ¡Chao!